Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, llegamos a noviembre. El lunes es 2 de noviembre del año 2020. Yo comienzo por informarte que el precio del Bitcoin para el día de hoy, según la plataforma de Mercury Cash, por supuesto, es de $13.517,10. Si quieres más información acerca de esta empresa, te vamos a dejar un link en la descripción de este video. Hoy es lunes 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, 2 de noviembre del año 2020, y mañana son las elecciones en Estados Unidos. Aquí vamos a estar en Factores de Poder, todo el equipo de Factores de Poder haciendo el operativo requerido para estos casos, informándoles de todo lo que va ocurriendo, pero sobre todo haciendo análisis de cada situación. Vamos a comenzar el día de hoy haciendo un análisis general de lo que está pasando en Venezuela, y pues también lo que podría pasar con respecto a los resultados de las elecciones aquí en Estados Unidos. Vamos a conversar con Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Meganálisis. Lo tenemos ya conectado, gracias a Dios, creo que con buen internet. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches, Patricia. Siempre un placer. Aquí a la orden. Bueno, Rubén, primero quería que comentáramos un poco esto. La verdad es que junto a esta intolerancia que se siente en Estados Unidos con respecto al tema de las elecciones, yo por primera vez lo siento, la intolerancia, ¿no? El irrespeto al voto del otro, porque siempre pues, ha habido dos candidatos que son los fundamentales y pues las campañas siempre son más o menos similares, pero esta intolerancia, esta agresividad contra el que va a votar distinto a ti, coincide además con hechos de violencia que se están dando en el mundo. Lo que ocurrió hoy en Viena, este acto de terrorismo, me parece terrible, y me parece terrible que esto ocurra, porque ya son 13, creo que en menos de un mes, ¿no? Si contamos los dos de Francia. Y que esto ocurre en un momento en que Estados Unidos está como, digamos, está como dividido, como polarizado. Un país que es tan fundamental para la lucha contra el terrorismo. Yo no sé si esta polarización y estas nuevas tendencias puedan ser como distracción para lo que es fundamental y para lo que Estados Unidos es fundamental, que es la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Contra el narcotráfico, contra las dictaduras. Y yo estoy bien preocupada porque creo que estamos viviendo una situación, yo creo que peor que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, porque la violencia viene de muchas maneras. Se espera que mañana haya protestas, que mañana haya en Nueva York, en las grandes ciudades, pues que haya problemas, primera vez. De hecho, las elecciones en Estados Unidos son días de trabajo, mañana es martes, porque es un día normal, donde nunca el ciudadano no perturba, no se perturba la vida del ciudadano por unas elecciones, porque aquí se vota por correo, se vota antes, etcétera, ¿no? Entonces, esto además, los que tenemos vinculación con Estados Unidos y los analistas que sabemos que Estados Unidos es fundamental para que se resuelva el problema de Venezuela, pues perjudica definitivamente la lucha que se viene dando en nuestro país por la democracia, pero además
tenemos que tocar el tema del país después de la salida de Leopoldo López. Te hago esta larga entrada porque creo que son cosas que se relacionan y que se vinculan y yo estoy segura que tú las tienes bien estudiadas. Ciertamente, Patricia, el mundo está convulso, el mundo está bastante complicado, pero se ha ido complicando, se ha ido haciendo convulsivo, se ha ido enturbiando y evidentemente no es una cosa que no esté atada, que no tenga vinculación. La inestabilidad de los Estados Unidos beneficia a muchos. La inestabilidad en los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es una gran victoria para el gobierno de Maduro. Lo cierto es que también lo es para gobiernos como el de Irán, Rusia, China. Entonces, pensar que toda esta inestabilidad son eventos de la naturaleza, no son tormentas, no son terremotos, son actos de los seres humanos. Pensar que son fortuitos sería ser o pecar de demasiado ingenuo. Hay que entender que hasta la misma aparición del coronavirus es un asunto turbio. De hecho, en una de nuestras preguntas, los venezolanos, en una de nuestras preguntas no publicadas, los venezolanos así lo piensan. En fin, vivimos un año que es un año complicado, un año convulsivo, en donde intereses no posibles, como tú bien lo mencionas, en la Segunda Guerra Mundial se sabían dónde estaban los intereses y quiénes eran los que enarbolaban esos intereses. Hoy en día no. Oye, esos intereses están ocultos, están convulsos, trabajan en conjunto y ese enturbiar el ambiente en los Estados Unidos tiene varios beneficiarios en este continente, en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos no es un asunto que es producto de la aleatoriedad. Esto obviamente y evidentemente con el paso de los meses y del tiempo se podrá ir dándole forma, pero hay una concatenación de eventos, sin lugar a dudas así lo es. Y Venezuela no escapa a ser principal observador de este escenario porque los venezolanos están atentos a lo que ya pase. Por ejemplo, en el caso de la situación... Sí, dime. Por ejemplo, en el caso de la situación del país, Patricia, la situación de Venezuela está muy complicada, estamos viviendo quizás el momento... Quizás otras veces se ha dicho que Venezuela está grave, que lo de Venezuela es crítico, que la situación es... Pero cada vez esa barrera, ese nivel de gravedad, ese nivel de complicación, de dificultad por la vida en Venezuela cada vez es mayor. Lo que hoy se vive en Venezuela es dramático. ¿Sabes, por ejemplo, Rubén, te quiero hacer un comentario con respecto a eso, ¿no? Porque hoy estaba pensando que quiero escribir algo en las redes sociales mañana, que son las elecciones, ¿no? Y lo que se me vino a la cabeza es que hace 15 años, cuando yo llegué a Estados Unidos y en situación de perseguida política en Venezuela, la lucha era por la libertad de expresión en ese momento en Venezuela. La lucha era por el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Pero es que ahora la lucha es por la vida. Cuando tú ves que 2 ancianos se mueren de hambre, entonces tú dices, estamos en estado de sobrevivencia. O sea, es sobrevivir, más nada. De eso claro, fíjate, Patricia, en el caso de nosotros como encuestadora, y tengo que, como estamos en un segmento de análisis, es importante mencionarlo. Hay encuestadores en Venezuela, lo voy a hacer y lo tengo que decir, entre comillas, encuestadoras que crean una ilusión, una irrealidad en complicidad con unos aparatos de propaganda, con unos séquitos para ocultar esa realidad. Eso que tú mencionas de los ancianos no es algo que no es un evento que sucedió y más nada. ¿Cuántos mueren en los geriátricos? ¿Cuántos mueren en los hospitales? ¿Cuántos mueren en camino a una medicina o en camino a una comida? Ayer decía un político en una entrevista, en estos 4 o 5 canales en Venezuela, hay que mencionarlos, IBC, Globovisión, Venevisión, Televen y bueno, los mismos, y BTV, los mismos 5 canales que crean una narrativa en donde la realidad que viven los venezolanos, Patricia, es ocultada. Y se prestan encuestadores para decir lo mismo. Ayer decía un político, en Venezuela los venezolanos, es mentira decir que los venezolanos se comen a sí mismos. ¿Y es que acaso el cuerpo humano, cuando entra en estado de completamente de hambruna,
¿qué hace el cuerpo humano? Consume primero la grasa, luego consume la musculatura y luego la muerte, lo que sucedió con esos ancianitos. O sea, decir que es mentira que en Venezuela el cuerpo humano no se coma a sí mismo es mentira, porque los venezolanos tienen que sobrevivir con $2 mensuales. Es mentira pensar que un venezolano, cuando tiene al menos 6.5 millones de ciudadanos que diariamente consumen alimentos cocinados con leña, y si no hay uno que otro apagoncito en hora del almuerzo o la cena, ese 6.5 llega a 12 o 11 millones de venezolanos, en la misma era de la prehistoria, prácticamente en la supervivencia al desnudo. Entonces pensar que en este escenario de vida o muerte, que es el que actualmente se vive en Venezuela, en donde también hay una irrealidad con cifras oficiales en torno a una supuesta aplanamiento de la curva del coronavirus, cuando no se hacen la cantidad de pruebas PCR necesarias. Es decir, vivimos en un gran telón que se crea con una narrativa cómplice de intelectuales supuestos por un lado, o de analistas supuestos por otro, o de encuestadores supuestos por otro, en donde dentro de con la vestimenta de la supuesta neutralidad se quiere evaluar, se quiere analizar la vida y la muerte. Y no, en Venezuela no se puede ser neutral cuando lo que está en riesgo es la vida y la muerte. Me analiza, estamos parcializados. Sí, seguro que sí, estamos parcializados con la vida, claro, con la vida de los venezolanos, que son los que entrevistamos. No son ratones de laboratorio los que nos dan estos porcentajes, para uno verlos como tal. ¿Son ratones de laboratorio? No lo son. Entonces, lo que sucede en Venezuela es grave. Se quiere decir, y lo digo desde ya, lo digo para que se diga y se sepa, 44%, 46% va a ser la cifra, y es la cifra con la que se quiere construir la participación del 6 de diciembre. Es mentira, es mentira. Se crea desde ya una narrativa y lo ves en estos medios cuando consultan, ¿cómo llaman, van a lograr eso? Sí, ¿cómo van a inflar eso? Porque estoy segura que no se va a ver un alma en la calle el 6 de diciembre, por ejemplo. Pero de eso se ha tratado esto, Patricia, de crear ficciones sobre irrealidades oficialmente virtuales. Ahí lo tienes con el caso del coronavirus. El país con la tasa más baja de enfermos, con la tasa de mortalidad más baja, es en Venezuela. Y resulta que el 72% de los venezolanos no cree las cifras que da el Estado. ¿Por qué? Porque apenas los venezolanos reciben y se les aplican PCR. Solo a 13% de los enfermos dicen que se le han aplicado PCR. Claro, de esa manera, ciertamente, los exámenes van a decir que son pocos los enfermos, pero es algo intencionalmente creado. Entonces todo crea una realidad, una supuesta normalidad. No, ya se resolvió el problema del combustible y te consigues como la cantidad de vehículos y los porcentajes de los vehículos que han surtido en Venezuela solamente se circunscriben a la región capital, en un porcentaje más o menos del 50%. Pero el resto del país no. El resto del país está a seca, muriendo en colas, muriendo buscando leña, muriendo buscando agua. Entonces, ¿qué sucede? Por eso te consigues, Patricia, que casi el 81.1%, casi el 82%, digamos así, poco más del 80% para redondear, te dice que la solución de Venezuela comienza con que se vaya Maduro, con que se vaya el chavismo, con que se vaya el socialismo, con que se vaya Guaidó y con que se vaya el G4. Que se vayan todos. O sea, así lo respondieron en una pregunta. Eso es el sistema de gobierno, Rubén. Todo lo que has mencionado conforma el sistema de gobierno. ¿Ah? Es el modelo completo. Es el modelo completo. De hecho, en nuestra encuesta anterior, Patricia, teníamos que los venezolanos que respondían, más del casi el 80% también decían que no querían una Venezuela socialista. O sea, fíjate tú, no quieres una Venezuela socialista, pero, y cuando te decían, precisamente era el 77.55%, en el mes anterior decían, no queremos una Venezuela socialista, y ese porcentaje te decía, 72.3% que era capitalista, 14.4% que fuese socialdemocracia, y un 5.7% social cristianismo. Pero un país que quiere capitalismo, eso es Venezuela. Pero, ¿por qué? Porque estuvo vendiéndosele que el socialismo le iba a resolver todos los problemas y no fue así. Entonces hoy quiere todo lo que se le vendió como que era lo contrario a lo que se le vendió como la panacea, porque la panacea hoy es hambre. Tenemos que, fíjate que en la encuesta del mes pasado, 82.5% dijo que Venezuela es un país de caos, nada funciona, todo es un desastre y no hay esperanza de cambio. Es un caos generalizado. Entonces, es un país invisibilizado,
es un país que adrede, conscientemente es ignorado, es omitido para crear una oficial y virtual ficción de la realidad con la cual se construye una narrativa, en donde hablan los mismos cómplices, en donde te quieren hablar de elecciones, cuando te consigues que solamente 12% cree que las elecciones pueden iniciar una solución de un problema. Y por otro lado está Guaidó. A Guaidó el 87.7% le dice que su consulta no va a generar ninguna solución. Solamente un 4.8% cree que con la consulta de Guaidó se va a resolver algo. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? En un escenario en donde el país, la realidad del país es ocultada, es neutralizada, es con complicidad de varios actores, es negada para que se cree un país virtual en donde en teoría todo está bien, el país está de mil maravillas y va a salir a votar, cosa que no va a suceder, pero cosa que siempre se va a querer tratar de crear o virtualmente sostener. Y esto es lo que sigue pasando en Venezuela. Rubén, hablando de Leopoldo López, yo sé que tú tienes mucho olfato sobre, pues porque llevas el día a día del sentir del venezolano, ¿no? ¿Tú crees que la gente ha tomado esto, las declaraciones de Leopoldo López, como un ataque de sinceridad o las ha tomado como una traición, la revelación de la traición? ¿Crees que le ha restado seguidores a esto que llamamos los Guaidó lovers? Pues hay menos Guaidó lovers desde que Leopoldo confesó que todo lo que se venía diciendo es cierto, pues, porque las confesiones que le hizo a Fernando del Rincón acerca del 30 de abril, bueno, es que más claro imposible, ¿no? ¿Cómo creer, por ejemplo, en Michael Moreno, pero no tomar en cuenta al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es el que se debe haber reconocido? Pero además, decir que con un documento que Michael Moreno iba a firmar, con eso se resolvía el problema, como que si esto fuera cuestión de documentos, ¿no? Yo firmo un documento y eso queda listo. Fíjate, Patricia, en cuanto a los Guaidó lovers, y ya te tocó el tema de Leopoldo, en cuanto a los Guaidó lovers, se les preguntó, y así hay que decirlo, ya lo decimos con plena confianza, son Guaidó lovers. Estamos hablando de una minoría que supera difícilmente, apretadamente, con gran esfuerzo, los 5 puntos. Ahí está el mundo de Guaidó en Venezuela. Se le preguntó a los venezolanos, fíjate esta pregunta, y ampliamos lo de Leopoldo. ¿Usted cree que Juan Guaidó, todos los políticos que lo acompañan y la Asamblea Nacional Opositora aún no han podido lograr lo ofrecido o intencionalmente han engañado a los venezolanos? Los políticos que le acompañan, la Asamblea Nacional y Guaidó. O sea que ahí 87.1% piensa que fueron intencionalmente engañados. O sea, aquí no cabe el error. Solamente 7.1% piensa que aún no han podido lograr lo ofrecido, que lo están tratando. O sea, solamente queda un 7.1% allí en eso. Y estamos hablando también que hay un peso partidista, que también es muy pírrico. O sea, que 87.1% dice, nos engañaron intencionalmente. O sea, no tienen cara con cuál ver a los venezolanos. Lo de Leopoldo López, lamentablemente para muchos, conseguimos unos políticos en Venezuela, Patricia, que validan su accionar sobre la base de lo que le dice un séquito, ¿no? O sobre la base de lo que le dice un aparato de propaganda que está financiado para mantener una ficción. Ese es todo el análisis sobre qué es lo que es Leopoldo López. Es marketing político puro, un marketing político que es chocante para los venezolanos, un marketing político que ya hoy es pobre. Ya la imagen de Mandela, ya la imagen de Superman, ya la imagen de ese Leopoldo López mágico, eso no existe. Leopoldo López es tal cual terrenal como Guaidó y Maduro y los políticos que le acompañan a Guaidó. Confesar lo que han hecho, que es intencionalmente engañar a los venezolanos, como lo cree el 87.1%, deteriora más a Leopoldo López, más de lo que ya está deteriorado. ¿Qué son Leopoldo López? ¿Qué es Juan Guaidó? ¿Qué es Capriles Rapdowski? En la encuesta del mes anterior la confianza de todos ellos está muy baja. De hecho, los políticos de oposición, la confianza en los políticos de oposición es negativa por encima del 55, 56%. Igual sucede dentro del chavismo. Lo que pasa es que ellos son una minoría que tienen el gobierno y la otra es una mayoría que no tiene gobierno y que ha perdido la confianza de los ciudadanos. Una mayoría de ciudadanos que quedaron abandonados, engañados.
pero Leopoldo López no, ya eso caducó, lamentablemente. A lo mejor esto no es políticamente correcto decirlo, porque se nos puede tildar de que no somos objetivos o que estamos parcializados. No, estamos parcializados con la verdad. Tenemos que decirlo, porque en estos momentos tan dramáticos que vive Venezuela, Patricia, estos son los momentos más difíciles que ha vivido Venezuela. Hay muchos venezolanos sufriendo para comer, la pandemia ha generado un estruendo en los cimientos de la vida cotidiana. La supervivencia diaria en Venezuela es dramática. Y decir que en este momento no es políticamente correcto, o esto o aquello, entre la vida y la muerte, siempre será políticamente correcto inclinarnos por la vida. Y todo aquello que la neutralice o que vaya en contra de ella, hay que decirlo. Leopoldo López, lamentablemente es visto como un marketing, como un mercadeo, un abuso. Filigranas de efectismo, filigranas de espejitos y vidrios brillantes, pero a la hora de la realidad no hay concreción, no hay hechos reales, no hay acción, no hay mensaje. El mensaje es pobre, demasiado show. Son imágenes políticas creadas demasiado en torno al show. Y cuando la realidad es tan abrumadora, cuando la realidad es tan contundente, el show simplemente queda fuera de lugar, queda fuera de contexto, queda haciéndose el ridículo. Y eso es lo que pasa cuando los venezolanos están viviendo esta realidad. Bueno, al final lo que queda es una desesperanza terrible, Rubén, ¿no? Porque no hay opciones. Ciertamente. En la apariencia no hay opciones. No, es ciertamente, los venezolanos viven hoy un momento dramático en donde se han caído en un desaliento, en un desengaño, y no hay opciones a la vista, no hay realidad inmediata, evento inmediato que le saque de esta coyuntura, que le permita recobrar las esperanzas. Necesita victorias, necesita hechos reales que en verdad se satisfagan necesidades fundamentales. Pensar hoy que los venezolanos están mortificados o salieron a hacer caravanas porque Leopoldo López salió, o están tristes porque fulano o mengano no le dieron la palabra en un congreso, eso es mentira. Los venezolanos no quieren saber de esta clase política, ni la opositora. Esto definitivamente es quien ayuda al régimen, que es el que está instalado y no se va a mover de ahí. Es correcto. Pero entonces aquí viene el asunto, Patricia, de analizar quién es el que juega mal las cartas para que el adversario siga siendo el ganador del juego. Pero entonces, yo diría que la pregunta no solamente es quién la juega mal. La pregunta no solamente es quién la juega mal, sino por qué la juegan mal. ¿Son malos jugadores? Correcto. Adrede. ¿O son unos mafiosos? Hay un mal juego adrede. Hay una manera equivocada de ver al país y de ver a los venezolanos adrede. Hay una manera equivocada de entender el sentir y el padecer, la idiosincrasia y el vivir de los venezolanos adrede. O sea, todo no se puede jugar tan mal y no se puede obrar tan mal inconscientemente o por error. Quien tropiece 10 veces con la misma piedra no puede ser que se equivoca. O sea, es imposible, y los venezolanos así lo detectan, así lo entienden. Solamente en ese grupo, Patricia, que crea esta narrativa benévola, cortesana, en donde se analiza por qué o cuál. No, los venezolanos está claro. 87% dice nos engañaron premeditadamente. O sea, los venezolanos entienden que pensaron en ser engañados y fueron engañados por gente que lo pensó en hacer. O sea, que ya no hay manera de lavar esa cara, solamente sacar a esos jugadores del juego o del terreno y introducir otras variables. Pero no estas variables que vienen jugando, las variables de la otra parte del juego, que es las variables del gobierno. O sea, me explico, estos sectores que también son benévolos, que tienen la misma narrativa que establece el gobierno, no ganan confianza. Por el contrario, son elementos grises que no generan mayor intención, entusiasmo. O sea, sigue beneficiándose Nicolás Maduro, el chavismo, como elementos solos, minoritarios, pero con el poder. Mientras que la gran mayoría sigue siendo desalentado. A mí me llama la atención, Rubén, que, por ejemplo, Primero Justicia está debatiendo que les toca a ellos ahora la presidencia interina. Quiere decir que esto va a ser un juego rotativo indefinido, porque si ellos están
pensando que les toca a ellos la presidencia interina es porque piensan que se van a quedar más allá del 2021 en la Asamblea Nacional, que van a seguir siendo ellos mismos, ¿no? Claro, claro. Entonces, el divorcio con la realidad es abrumador. Eso. El divorcio con la mayoría es increíble. O sea, ellos viven en un mundo, en un multiverso, un universo paralelo, en donde me imagino, y se imaginan la mayoría de los venezolanos, todo es color de rosa, hay dólares, claro, ciertamente los hay agua, hay luz, hay gas, hay medicinas, no hay enfermedad, en fin, todo se resolvió, hay gasolina. La gente va a los estadios a ver los Caracas Magallanes felices de la vida y las neveras están full. O sea, ellos viven en un mundo irreal en donde después del 5 de enero el pueblo, el país se va a detener a pensar quién, si Julio Borges, si es Capriles. O sea, demasiada mediocridad detrás de la política o detrás de la manera de ver al país no puede haber o no ha debido existir en el mundo opositor, pero es lo que existe y es lo que hay. Y esto, como te digo, no será políticamente correcto desde el punto de vista de los análisis para algunos de estos benévolos y de estos cortesanos, pero nosotros estamos casados, somos parcializados con la verdad de la mayoría, que es la que entrevistamos, que es la que sufre, que es la que padece. Y lo de esta gente es un divorcio completo de la realidad. Viven en otro planeta, Patricia. Pero a sabiendas de que viven en otro planeta, o sea, ellos saben exactamente que no los quieren, pero hay demasiados intereses económicos y se quieren quedar ahí a como de lugar. Ya. Sí, es una, digámoslo en estos términos, no es ser conspiranoicos, ¿no? Pero es un nivel de organización macabro, o sea, que no tiene precedentes. En algún momento tendrá que saberse cómo funciona este andamiaje o cuál es la naturaleza de este andamiaje. Pero de que hay un andamiaje, lo hay. Los venezolanos lo conocen, lo entienden. Ellos en varias preguntas, el mes pasado hicimos una pregunta y el 70% está convencido, el 70%, de que existen acuerdos entre el gobierno y la oposición. Aquí hay un andamiaje. El andamiaje podrán negarlo, podrán maquillarlo, pero no engaña a los venezolanos. Solamente sirve para engañar al que no quiere o para mantener una narrativa de un mundo virtual, de una Venezuela virtual, de una Venezuela irreal. Pero ciertamente ellos están conscientes de este macabro rol y es un andamiaje que más temprano que tarde tendrá que saberse cómo funcionaba y cuál es la naturaleza del mismo. Pero de que existe en Venezuela ese andamiaje. Hay ingenuos que se hacen los ingenuos para darle cuerpo, pero es un descaro total. La situación que hoy vive Venezuela es dramática y la posición de los políticos es mediocre y miserable en términos simples. Decirlo de otra manera, no hay palabra. Es mediocre y miserable la posición, sabiéndose minoría, seguir jugando al beneficio particular en detrimento de millones de venezolanos que ya están empezando nuevamente a regresar por la frontera, nuevamente están volviendo a salir hacia Colombia o hacia Brasil. En situación mucho más difícil que la anterior, o sea, la situación ahora es mucho más complicada porque ahora ya hay una animadversión contra los venezolanos, pero además el cruce por la frontera está terrible y sin embargo prefieren prefieren morirse cruzando que quedarse en Venezuela. Exacto, entonces es una situación dramática porque también te consigues con que hay una buena parte del país que se beneficia o se alimenta, se sostiene de la remesa que envían venezolanos que están fuera, que el evento de la misma pandemia hizo una caída estrepitosa en las remesas, producto de que los venezolanos quedaron sin trabajo y cesantes en muchos países, y esto agravó aún más la situación país. Y la situación de tener que verse en la obligación de salir se ve dramáticamente exacerbada. O sea, la crisis humanitaria se exacerbó durante 2020, se sigue exacerbando día tras día. Nos acercamos nuevamente a otro colapso bastante abrumador del sistema de suministro de combustible. Ya está colapsado, pero se agravará más en los próximos días. Entonces, ¿de qué habla Primero Justicia? ¿De qué hablan del 5 de enero? Presidencia interina. O sea, ellos se cambian, se hacen interinato el gobierno, ese gobierno virtual. Y el hambre de los venezolanos, ¿con quién se le intercambian ellos? ¿Con los políticos? No. Los venezolanos no se intercambian la miseria con los políticos. Ese es el problema de estos políticos. No intercambian su realidad con la de los venezolanos. No lo entienden y no lo quieren entender. No les interesa entenderlo. Y los venezolanos entienden eso. Por eso es que
ciertamente el mayor beneficiado es Maduro. Lamentablemente. Bueno, seguimos en contacto, Rubén. Gracias. Ciertamente, ya la próxima encuesta a mediados de mes la tendremos y podremos compartirla Claro como que debe sí. ser por aquí, Patricia. Más te vale. Gracias, Rubén. Vamos a ir a un corte. Por cierto, hay un tema que no lo he tocado, pero lo voy a tocar, y se trata de la detención de Roland Carreño, las declaraciones, la rueda de prensa de Jorge Rodríguez, porque hay cosas que lamentablemente son ciertas y se dijeron aquí en este programa. Y habría que preguntarse si uno, porque es un colega el que está en el problema, tiene que aceptar ciertas cosas. Hay cosas que no se le aceptan a nadie. Hay cosas que no se hacen y punto. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.